Gracias por acompañarnos en el segmento Actualidad. Ante la creciente presencia comercial china en Nicaragua, vamos a conversar con el economista Juan Sebastián Chamorro para entender el panorama actual y sus implicaciones. Gracias, Juan Sebastián, por acompañarnos. Muchísimas gracias, Gerald, por la oportunidad. Juan Sebastián, iniciamos y le consulto cuál será el verdadero trasfondo estratégico del creciente comercio chino en Nicaragua. ¿Y esto solo será un tema de economía o hay otros motivos? Definitivamente que hay también un trasfondo político detrás de esta relación con los chinos, ya que, como sabemos, pues Daniel Ortega se ha quedado bastante solo en sus relaciones internacionales y tiene que recurrir a socios políticos como Vladimir Putin, como los iraníes, como Corea del Norte y como China. Entonces, dentro del ambiente político internacional, antes de hablar de lo comercial, evidentemente, está esta dimensión política. Por eso es que no es casualidad que la semana pasada dijera los codictadores de que firmarían o estaban firmando o habían pasado a la Asamblea Nacional la aprobación de un tratado con China y otros países para hacer una especie de junta o de corte internacional que sustituiría a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Esto fue la semana pasada, y con esto se derivan también otra serie de acuerdos políticos. Así que definitivamente, además del asunto financiero y comercial, que lo separaría en dos elementos, hay un criterio político de por medio y es la afinidad que tiene Ortega con estos regímenes totalitarios, antidemocráticos, anti-occidente, anti-Europa, anti-Estados Unidos y antidemocráticos, pero que no hay que perder de vista tampoco. Además del tema geopolítico que pudiera estar interesado China, entendemos que se pudiera estar utilizando por la dictadura de Daniel Ortega para evadir sanciones y también otros intereses, siendo pues un aliado importante de China, digámoslo así, pero también enemigos de Estados Unidos. ¿Cómo se analiza desde esta perspectiva? Bueno, en adición a esta dimensión política, geopolítica, que pues, realmente como está Nicaragua, más que un socio importante, es una marioneta en el centro de las Américas, donde los chinos tienen evidentemente intereses, tienen inversiones muy fuertes en países grandes como Ecuador, como Perú, mismo Argentina y otros países. Pero además de este tema geopolítico, el interés de Ortega también es la consecución de recursos financieros. Es sabido ya, producto de estas sanciones que has mencionado, también producto de la presión internacional, de que Ortega se va quedando sin recursos financieros. El Banco Mundial, el Banco Interamericano, el Fondo Monetario e incluso el Banco Centroamericano, que en otros tiempos eran los principales financiadores, más del 80% del financiamiento de las obras públicas en Nicaragua, han prácticamente reducido a la mínima expresión los préstamos y ya ni se diga las donaciones. Entonces ahora Ortega y Murillo han buscado en China comunista la fuente principal de su financiamiento y hay que decir que lo han logrado. El año pasado, 2024, Nicaragua suscribió el nivel más alto de deuda pública internacional en toda su historia, más de $1.000 millones, un tema que hemos comentado hasta la saciedad. La contratación de préstamos que tienen unas condiciones muy leoninas, muy severas en contra de la
soberanía misma de Nicaragua, pero también desde el punto financiero, fueron probablemente la noticia económica más importante del año pasado. Préstamos para hacer la carretera costanera, préstamos para hacer el aeropuerto de Panchito, préstamos para hacer unas esferas de almacenamiento de gas licuado en la costa pacífica de Nicaragua y préstamos para la instalación de plantas fotovoltaicas de gran nivel. Todo esto significó, entre otros préstamos adicionales, más de 1.000 millones de contrataciones. Todavía está por verse la materialización de estas obras, pero ese financiamiento, a diferencia del Banco Mundial, que presta no más del 2% a 35 años, etcétera, China lo está cobrando a muy poco periodo de gracia, a muy poco corto periodo de repago y a tasas de interés mucho más altas. Por mencionar solamente un ejemplo, la parte comercial también la podemos elaborar, evidentemente. Sí, lo que hemos visto es que China le ha estado otorgando préstamos para los proyectos, entre comillas, que usted ha mencionado, pero ¿qué va a ganar China? Porque al final China, lo hemos visto en países como Costa Rica y como en Panamá, han utilizado la cooperación para entrar al país, llenar al país de comercio chino, pero también en el tema de las exportaciones. ¿Qué está buscando China para cobrarse todo esto que le está dando al régimen de Daniel Ortega? Bueno, en primer lugar está cobrando en plata sonante, ¿verdad? Estos contratos chinos le exigen, y cuando hablaba yo de la soberanía financiera del país, le exige a las finanzas públicas de Nicaragua el pago por adelantado del 20% de la obra. Y por eso fue que hubo una reforma al presupuesto general de la República muy al final del año 2024, muy escondidito, donde se desembolsaron prácticamente 80 millones de dólares. Entonces, ellos están recibiendo alguna plata, pero realmente China es un país, es una economía, y eso hay que decir, reconocerlo, una economía muy importante a nivel mundial, y no lo motiva necesariamente la plata que pueda sacar con Nicaragua, que al final de cuentas son cosas relativamente pequeñas para los chinos, grandes para Ortega, pero pequeñas para los chinos. Los chinos lo que están buscando es una presencia geopolítica y económica en la región como parte de las piezas en un ajedrez a ser descartada, en el sentido de que los chinos lo que más les interesa es tener cierta presión geopolítica contra su contrincante principal, como es Estados Unidos, y decir, bueno, aquí estamos presentes en Nicaragua, como también estamos presentes en obras públicas en Panamá, como estamos con relaciones con los costarricenses y con los demás países de América Latina. Y en este sentido, digamos, Ortega se está, como lo he dicho, también metiendo en las patas del caballo, porque Panamá es el mejor ejemplo. Estados Unidos, que tiene intereses geopolíticos muy importantes en el canal de Panamá, ya reaccionó diciendo, oye, espérate, ustedes no pueden estar entregándole el país a los chinos en términos de concesiones, en términos de lo que está en el canal de Panamá, porque hay intereses norteamericanos de por medio suscritos en el tratado. Esa es la interpretación de la administración Trump con ese sentido. El punto principal acá es de que a los chinos les interesa tener sus bases de operaciones a la luz de, por ejemplo, lo que les ocurrió en Cuba, que se dieron cuenta de que metieron plata ahí. Los cubanos simplemente, como son siempre un régimen aprovechado, se aprovecharon de la Unión Soviética, se aprovecharon de Hugo Chávez, se aprovecharon de los chinos, porque los chinos saben cobrar, los chinos no te regalan nada, ¿no? Entonces ellos ven esto como parte de su política exterior, su geopolítica, dejando un vacío que Estados Unidos ha dejado desde algunos años atrás, ¿verdad? Y ellos tratan de ocupar esos espacios de influencia geopolítica. Desde el punto de vista comercial, China realmente no tiene mucho que ganar con relación a un comercio con Nicaragua. Nicaragua tampoco, en el sentido de que China es un destino muy lejano para las exportaciones nicaragüenses. No es cierto de que China va a sustituir el DR CAFTA. Estados Unidos, México, Canadá y Centroamérica son
van a ser y serán por siempre los principales socios comerciales por razones históricas, culturales, de comercio que vienen desde hace más de 100 años. Entonces, China no representa la gran panacea, como lo han querido vender estos señores, de que va a sustituir el comercio con Norteamérica o Centroamérica. Lo que está pasando es de que sí están llegando comerciantes chinos a invadir el mercado local con sus productos y de alguna manera como economista uno siempre tiene que estar a favor de efectivamente del libre mercado. Pero es que este no es un mercado libre, este es un mercado con tigre suelto y venado amarrado, en el sentido de que estas inversiones vienen cargadas de favoritismo hacia los inversionistas y por chinos, a los comerciantes chinos. ¿Y por qué? Porque van a medias con los funcionarios de Nicaragua. El tratamiento preferencial que se le da a los comerciantes chinos es anticompetitivo, es en contra del mercado. Debería estar en iguales condiciones comerciantes de todas partes del mundo para poder competir en buena lid y no tener beneficios tributarios, beneficios fiscales y sobre todo intereses de la familia, de los allegados al régimen en los negocios chinos. Es a eso lo que nos oponemos, porque si realmente hubiera economía libre, etcétera, no estarían todos estos comerciantes nicaragüenses en el mercado oriental pegando el grito al cielo, porque les están prácticamente por la competencia desleal corriéndolos del mercado. Así que ni siquiera ese elemento comercial supone algo beneficioso. No es normal, no es natural que en tan poco tiempo todos los municipios del país, pero que cuando digo todos es que en todos los municipios del país estamos registrando inversiones comerciales chinas que no existían anteriormente. Y no es por comercial con China, es producto por un trato preferencial, por prebenda, por competencia desleal que ellos permiten que estos chinos entren y esto va en detrimento de los comerciantes que tienen años de ganarse el sudor de su frente con productos chinos precisamente, porque los productos chinos son baratos y ellos, los comerciantes nicaragüenses que son muy hábiles en el negocio, siempre saben cómo suplir y abastecer la demanda nacional con los productos que sean más competitivos. Entonces, los comerciantes nicaragüenses bien podrían hacer estos negocios, pero no lo hacen como lo están haciendo los chinos por ese tratamiento preferencial, ¿no? A propósito del comercio chino, Juan Sebastián, le consulto, se han denunciado recientemente algunos abusos de parte de empresarios chinos a nicaragüenses, por ejemplo en Estelí, recientemente en Nicaragua, donde hubo hasta agresiones a nicaragüenses. ¿Cómo afectan estos incidentes a este tipo de inversiones, pero también a la confianza en Nicaragua? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos tenido durante décadas comerciantes de todas partes del mundo, inclusive chinos en el pasado, en la costa Caribe, en los años 60 y 70, había muchos comerciantes chinos. Venían taiwaneses, venían también comerciantes árabes, etcétera. El punto no es tanto ese, el punto es de que como vienen con estas prebendas, como vienen con este tratamiento preferencial, se sienten en una posición de superioridad y además con estas diferencias culturales se sienten en la capacidad y en la protección de poder abusar de los derechos de las personas. Es inaceptable que esta niña haya sido golpeada de la forma que fue golpeada. Primero porque no cometió ningún acto indebido, sino que además, y es que aunque lo hubiera cometido, hay formas de cómo tratar este tipo de actuaciones y no apalear a la pobre chavala. Pues entonces cuando vemos ahí este tipo de abusos, la gente se va molestando, la gente va reaccionando. Y si a esto se le suma, Gerald, el tema de que estos señores están invadiendo el mercado con productos que tienen una preferencia fiscal, que a los chinos no les andan cayendo con esos reparos fiscales que tienen años ya de estar ahogando a los comerciantes e inversionistas nicaragüenses.
A los chinos no les hacen esos declaraciones de duda de valor en las aduanas, sino que las dejan pasar libremente porque están ellos mismos en el negocio. A los chinos no les auditan sus declaraciones de IR porque probablemente ni siquiera pagan el IR. A los negocios chinos no les auditan el IVA de la importación de sus productos o el IVA a las ventas, no les interesa si van a estar como cuota fija o si van a estar bajo el régimen ordinario, como continuamente los comerciantes nicaragüenses de distintos tamaños, especialmente los medianos, están obligados a cambiarse de régimen de cuota fija a régimen ordinario. Todo este acoso fiscal, todo este acoso económico, diseñado para generar competencia desleal y alimentar a los grandotes, que son los socios de estos señores, es lo que tiene a los comerciantes molestos. Y esto va a seguir creciendo, porque en la medida de que esta prebenda y estos beneficios exclusivos a estos comerciantes chinos se sigan dando, entonces la gente se va a seguir molestando, la gente va a seguir protestando y los comerciantes van a seguir viendo cómo negocios de generaciones están siendo quebrados, no porque sean mejores comerciantes, no porque puedan vender y competir en buena lid con el comerciante local, a lo cual todo el mundo se beneficia, porque los precios bajan, el consumidor es beneficiado, etcétera, sino porque gozan de protecciones exclusivas producto del negocio que ellos mismos tienen. O sea, no es casualidad que uno no ve, y es que ni siquiera lo culpa. Cuando hay esas inversiones chinas, son los mismos funcionarios los que llegan ahí a inaugurarlo, cuando un negocio de un comerciante del mercado oriental no llega Enrique Armas a hacer grandes alardes ahí de su presencia, o la alcaldesa, o ya ni se diga Fidel Moreno, que tiene enormes cantidades de dinero invertidos en empresas de construcción, de cemento y de comercio. Eso ese tipo de alianza con comerciantes nicaragüenses no se da. Entonces la gente obviamente se molesta por eso. Ya para terminar, le consulto, ¿cómo ve el futuro del comercio nicaragüense ante la presencia del asiático? ¿Qué sectores serían los más afectados o beneficiados con este nuevo tratado y con la presencia del comercio chino en Nicaragua? Como digo y reitero, el comercio siempre es bueno. El comercio libre, el comercio sin trabas, sin mecanismos que beneficien a unos y que afecten a otros. El comercio que significa reglas parejas para todo el mundo solo puede ayudarle a el pueblo nicaragüense y al consumidor en general en todas partes del mundo. Como economista uno no puede estar en contra de esa regla que ha demostrado ser por siglos la mejor receta para el crecimiento económico. Pero aquí estamos hablando de un mercado que no es libre, porque en Nicaragua no hay Estado de Derecho. Hacía hace poco comentarios sobre un evento que se va a dar en octubre en Ciudad de Panamá, donde los inversionistas norteamericanos están llegando a Centroamérica. Los demás países, excepto Nicaragua, se van a juntar con estos inversionistas y van a analizar las ventajas, las bondades y virtudes de la región centroamericana para poder invertir en Nicaragua. ¿Y por qué no están invirtiendo y por qué no está Nicaragua en el radar de esta importante reunión asociada al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica? Porque Nicaragua es considerado un satélite, un instrumento, una marioneta de los intereses chinos, rusos e iraníes, y ningún inversionista quiere meterse a esto. Entonces, cuando vos tenés este tipo de políticas que son altamente preferenciales para chinos, para rusos, etcétera, entonces el inversionista verdadero, el inversionista que mueve la economía, el inversionista que cree en el libre mercado, que cree en la competencia, que lo único que pide es que le den el tratamiento parejo que le dan a todo el mundo, y con eso se lanza a una inversión, a un negocio, a una fábrica, a una finca, a un beneficio de café, a un matadero, a una actividad económica, no lo hace porque ve que exactamente lo contrario está pasando. ¿Para qué me voy yo a ir a meter a un país donde violentan la competencia desleal, donde no hay libre mercado, porque las reglas no son parejas para todos?
donde no hay libertades, donde no hay derechos de propiedad. Así que por favor, a los chinos les vale madre el tema de quién es el dueño de la propiedad, porque en su país nadie, excepto el Partido Popular Comunista Chino, es el dueño de absolutamente todo, sino que le vayan a preguntar a inversionistas que tienen que tragarse esas sociedades en las cuales el régimen chino les confisca parte de ese espíritu empresarial, ¿verdad? Para ganarse y mantener un sistema represivo, violador de derechos humanos, violador de libertades públicas. Entonces, el inversionista verdadero, el inversionista capitalista que cree en la competencia, que también le falta mucho a los empresarios grandes nicaragüenses, debo también decirlo, cuando se crean estas reglas que son competitivas, anti libre mercado, entonces básicamente el país deja de percibir estas inversiones. Entonces yo creo de que Nicaragua, dentro de su aislamiento general, político, geopolítico, diplomático, también está sufriendo esta suerte de aislamiento económico. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en menores inversiones, en menor generación de empleo, en menor valor agregado y menores oportunidades para los nicaragüenses de poder encontrar una vida digna. No es a través de la creación de estos supermercados grandes chinos que se va a desarrollar el país, por el amor de Dios. El país se genera con educación, con inversiones, con nuevas tecnologías, con valor agregado, con utilizar las potencialidades que tiene el país para que los productos nicaragüenses vayan teniendo mayor valor agregado, que se había venido avanzando con bastantes dificultades. Las zonas francas que fueron criticadas inicialmente iban avanzando en productos de un poquito mayor complejidad, y ahora todos estos productos, estoy pensando en los miles de empleos de Occidente, por ejemplo, en la fabricación de estos arneses automovilísticos que están en riesgo, porque Nicaragua va a tener una tarifa diferenciada del resto de países centroamericanos, 18% contra 10%. Entonces, cuando tenés un régimen que viola estos derechos, también tiene un efecto económico. Así que cuando una persona nicaragüense que nos esté viendo, que nos esté oyendo y que sienta de que sus posibilidades de empleo están reducidas, es por eso mismo, por Daniel Ortega y sus políticas completamente protectoras a el grupete de amigos y de empresarios que tiene dentro de su régimen, ¿no? Gracias, Juan Sebastián, por haber compartido con nosotros acá en Nicaragua Actual. A la orden, Gerald, siempre a la orden. Gracias. Gracias.